Violeta Silver es ingeniera agrónoma de INTI Córdoba, especialista en producción orgánica y agroecológica. Desde el año 2010 es corresponsable del proyecto de compostaje domiciliario del INTI, dedicándose a acompañar técnicamente proyectos de compostaje centralizado y descentralizado para la valorización de residuos de poda, residuos sólidos urbanos y agroindustriales. Muy buenas tardes a todos. Ahora vamos a tratar el eje residuos sólidos urbanos. Vamos a partir de un contexto general de los residuos sólidos urbanos, su problemática y cómo podemos llevar una gestión de residuos sólidos urbanos en un edificio o en una vivienda unifamiliar. Y después nos vamos a aproximar a qué vamos a hacer en el SUME o qué tenemos proyectado hacer. Bueno, partamos de lo más sencillo, que ¿qué es? La bolsa de residuos domiciliaria. Generalmente así, negra, oscura. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, generalmente, y estas son caracterizaciones, aproximaciones para toda la Argentina, encontramos entre un 3 y un 11% de vidrio, entre un 5 a un 9% de plásticos, entre un 11 a un 20% de celulósicos, papel y cartón, entre un 48 a un 64% de materia orgánica, 1 a 4% de textiles, 2 a 4% de metales y otros, que son residuos mixtos, no caracterizados. ¿Qué ocurre? Todos estos residuos podemos ordenarlos en tres grandes grupos que nos permiten gestionarlos. Aproximadamente hay una fracción, un 25% de residuos que son reciclables, son residuos como los que nombré, plásticos, papeles, cartones, vidrio, metal. Una fracción que tiene potencial compostable, que es aproximadamente el 50%, y ese resto, esos residuos mixtos, mezclados, o que están sucios y no se pueden reciclar, o que son materiales compuestos, o de algún origen peligroso o patógeno que también están en los residuos urbanos domiciliarios, que su único destino es el enterramiento controlado, ojalá, en rellenos sanitarios, o la valorización energética, la generación de energía a partir de esa fracción. Bueno, podemos ver entonces que los residuos sólidos urbanos son aquellos residuos que se generan en las actividades de la ciudad. Están dentro de lo urbano. Y no solamente están los domésticos, que es esa bolsita que hemos visto y que hemos caracterizado, sino que también tenemos residuos que provienen del barrio de las calles, residuos que provienen de residuos voluminosos, le decimos, muebles, enseres, descartes de heladeras, objetos de gran tamaño, los restos de poda. Y acá aparecen residuos vinculados a la construcción, los escombros de obras, y residuos que son urbanos de más generación que están dentro de la normativa como asimilables a urbanos, procedentes de bares, restaurantes, hoteles, residencias, colegios, instituciones públicas. Todos estos residuos están incluidos en los residuos sólidos urbanos. Ahora bien, los caracterizamos. ¿Cuál es la jerarquía de gestión? Bueno, acá tenemos la pirámide que establece la Estrategia Nacional de Residuos Sólidos Urbanos en el 2005, donde los mayores esfuerzos deberían estar puestos en la prevención. Deberíamos tratar de evitar generar residuos, minimizar o reducir, reutilizar, reciclar y en el último lugar disponer en rellenos sanitarios. No sé si ustedes saben por qué es pirámide invertida, porque la mayoría de lo que estamos haciendo hoy, la mayoría de nuestros residuos van a basurales a cielo abierto, esa es la realidad. La mayoría de los municipios pequeños tienen basurales a cielo abierto, o las grandes ciudades, rellenos sanitarios, como es la ciudad de Córdoba, y poco estamos haciendo acá en la prevención. Entonces, teniendo en cuenta la jerarquía de cómo gestionarlo, lo llevemos a un modelo de gestión municipal, o de una ciudad, o de un pueblo. Cuando hablamos de los residuos valorizados en el origen, estamos hablando que hay una fracción que se puede reducir y valorizar en el hogar. ¿De qué estamos hablando? Del compostaje. No sé si han visto
ahí hay composteras domiciliarias, que son pequeños artefactos donde se puede valorizar en un hogar o en una institución la fracción orgánica. Después está la fracción que lo que podemos hacer es separarla para que se recolecte de manera diferenciada y haya una planta de reciclaje que después lo retorne a la industria. Entonces podemos decir que dentro de las jerarquías de gestión, dos fracciones tenemos la posibilidad de reducir en el origen, que es la fracción orgánica compostable, y una fracción que lo que debemos hacer es clasificarla para su recolección diferenciada. Esto es tanto para un domicilio como para un edificio. ¿Qué ocurre? Para que esto se dé, hay que acompañarlo con normativa. Y las normativas, tenemos leyes nacionales, provinciales, de residuos sólidos urbanos, y después tenemos ordenanzas municipales. Ordenanzas de este tipo, como la de la Ciudad de Buenos Aires, donde promueve la separación en origen, son fundamentales para que se pueda recolectar de manera diferenciada y después se pueda valorizar en una industria. De lo contrario, su potencial de valorización es mucho menor. Otro elemento que acompaña, que ya lo vimos en la mañana, son los sistemas de certificación edilicia. Traemos acá el caso porque estamos trabajando en un edificio público, el sistema de gestión integral de residuos de oficina de la Ciudad de Buenos Aires. Este sistema, muy similar a lo que podría ser una certificación LEED para edificación sustentable, lo que certifica es ejes de trabajo en edificios públicos vinculados a compras públicas sustentables y consumo responsable, residuos, energía, construcción sustentable, agua y seguridad y salud laboral. Este es un prerequisito para luego poder certificar certificación de sustentabilidad para oficinas, que también tiene 6 ejes de trabajo donde está incluido la gestión de los residuos. Bueno, es un caso para que vean cómo se aplica este sello de gestión integral de residuos de oficina para la fracción orgánica, ¿sí? Compostaje en un edificio público en la Ciudad de Buenos Aires con la certificación GIRO. En la ciudad de Córdoba, ¿cuáles son las acciones que nos ayudan a promover esto que dijimos que sería ejes fundamentales en la jerarquía de gestión? Para la separación en origen, recolección diferenciada y compostaje en origen. Bueno, la reciente ordenanza 12648, que nos regula la disposición de residuos de edificios de propiedad horizontal, barrios cerrados y o privados, en el mismo predio. Entonces empiezan a aparecer lugares de separación de residuos reciclables y la posibilidad de potenciar, si bien la ordenanza no lo marca, lugares de compostaje comunitario en esos barrios cerrados o edificios de propiedad horizontal. Estas son imágenes de España. España ha trabajado muchísimo en lo que es compostaje comunitario y esto viene de la mano nuevamente con la normativa. Para Europa, la Unión Europea ha fijado para la gestión integral de residuos sólidos urbanos que en el año 2020 no deberán ingresar a los rellenos sanitarios residuos orgánicos. Entonces, viene de la mano de la normativa la promoción de modelos de gestión descentralizada de compostaje comunitario tanto en edificios públicos como en estos barrios cerrados o privados. Ahora bien, vámonos acercando, y ya que el público, la mayoría son arquitectos, creo, ¿cómo llevamos la gestión integral de los residuos sólidos urbanos a la edificación, al diseño, tanto de viviendas unifamiliares como de edificios? Por un lado tenemos durante la obra, ¿no? Tener en cuenta la clasificación de los residuos durante la obra para que no pasen cuestiones de este tipo, que en la etapa de construcción se nos escapen residuos que podrían ir al reciclado.
En el diseño de las viviendas unifamiliares hay un componente que tiene que ver con el producto. Empezar a pensar en el diseño de contenedores para estas fracciones que necesitamos diferenciar en el hogar. Dijimos 3 contenedores, una fracción compostable, una reciclable y el resto. Y teniendo en cuenta que los espacios, las viviendas son cada vez más reducidas, no solamente hay que pensar en el objeto, el contenedor, sino, acá tenemos un bajo mesada de diferenciación, sino también durante el diseño de la obra, en qué lugar los vamos a ubicar, que no queden los contenedores poco integrados al diseño del hogar o en una circulación, en un paso, disponiéndolos donde se pudo, sin haberlo pensado en el diseño de la obra. Entonces aparecen un avance grande en el desarrollo de productos para separación de residuos y la necesidad de pensar en la construcción, en el diseño, los espacios para disponer esos contenedores. Otro producto. Y lo mismo ocurre en el tema de la fracción orgánica que no va a ser recolectada, sino que se tiene que compostar en el hogar. Aparecen los artefactos de compostaje en los bajo escaleras, en los lavaderos, integrados al diseño del jardín, del patio. Materiales que están en sintonía con el entorno, en los espacios disponibles. Entonces, bueno, esto se los muestro para llevarlos a pensar cómo incluir en los diseños los espacios para reciclado y compostaje. Bueno, y pasando a lo institucional, acá muestro un ejemplo del sector de separación en origen de residuos de la institución donde nosotros estamos, en el Centro Regional Córdoba, las fracciones en las que clasificamos los residuos, los espacios, las cartelerías, la necesidad de contar con sectores para disponer de manera transitoria la fracción reciclable, que tiene que ser después recolectada de manera diferenciada, o por la municipalidad o por algún servicio privado. La necesidad de espacios, zonas de compostaje en las instituciones públicas, donde se puedan disponer la fracción orgánica, tanto de las cocinas como del parque. Algunos ejemplos de algunos servicios de compostaje institucional, de oficinas. Este es el caso de una empresa que ya tiene muchos años trabajando en Brasil, de compostaje institucional. No importa tanto el tamaño del módulo de compostaje, sino cuantificar cuántas unidades de compostaje son necesarias según la generación de residuos, un compostaje de mayor escala también. Son unidades tipo batch. Y por último, el proyecto SUME. Recién Marina mostró el sector de las cámaras de baños secos. El compostaje domiciliario, el compostaje institucional que vamos a tener en el SUME va a estar vinculado con el compostaje de la materia fecal de los baños secos. Vamos a contar, no lo he traído porque todavía no está renderizado, está en idea proyecto, pero básicamente en la cara donde se encuentran los baños, las cámaras de las heces se van a retirar y se van a disponer muy cercano a esta zona el sector de compostaje. Ese sector de compostaje va a estar integrado con el diseño del edificio. Estamos pensando en un diseño tipo caballerizas, como se usa el compostaje en lugares de Centroamérica, donde las lluvias son grandes, entonces es importante controlar la humedad del proceso de compostaje. Acá tenemos las lluvias muy concentradas en una época del año, entonces ese sistema de caballerizas con techo, con contención, va a tener 3 espacios. Un espacio donde se van a compostar los residuos orgánicos provenientes del comedor, del SUME, un sector donde se van a compostar las excretas de los baños secos y un sector donde se va a condicionar el material secante que vamos a incluir en el baño seco con deshidratación y
también el material para mezclar con el proceso de compostaje, material chipeado, restos de poda, de jardinería que tenemos en el Parque del INTI Córdoba, que se va a incorporar al proceso de compostaje. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.